Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta ocasión a través de la presente transmisión que se está realizando desde las instalaciones y con el apoyo del equipo de revista Lex Informa. Su servidor, el licenciado Efraín Reyes Sánchez, en esta ocasión pues tiene el gusto de participar en la invitación del licenciado René Castellán Holguín, que por algunos imponderables no pudo acompañarnos, pero bien, atendiendo la agenda de trabajo previamente pactada con el personal de la importante revista Lex Informa, pues vamos a tener esta plática, este evento académico que se titula Las disrupciones de los abogados defensores en materia penal y sus paradigmas. Para ello quiero comenzar con la presente frase que reza lo siguiente: nadie cree que los abogados somos santos, pero todos esperan milagros de nosotros. Es un adagio que puede sintetizar el contenido de esta charla y pues la vamos a desarrollar de la siguiente manera. En esa tesitura, esta tarde quiero pues abordar esa temática que deja en clara cuál es la postura de quienes, como el de la voz, nos dedicamos al litigio principalmente en materia penal. Generalmente cuando hay algún evento académico relacionado con el sistema acusatorio, pues se le da prioridad a las víctimas, se le da prioridad a los imputados, se alude al principio de presunción de inocencia, a las medidas cautelares, inclusive a las medidas de protección. Se mencionan estrategias de mitigación, técnicas, y cómo desahogar pruebas en juicio, pero pareciera que una de las partes más importantes en el sistema acusatorio oral que la constituyen precisamente los defensores, pues no recibe la atención adecuada. De allí que el de la voz, su servidor, tuviera la idea de compartir en esta ocasión a través del Lex Informa esta conferencia gratuita que, reitero, lleva por nombre Las deducciones de los abogados defensores en materia penal y sus paradigmas. Para mí es un honor que en esta ocasión pueda participar de manera virtual. Quiero mencionarles que soy originario del estado de Veracruz, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Golfo de México, Campus Minatitlán, en el año 2002. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, concluida en el año 2011, en la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Cuento con un diplomado en Derecho Procesal Penal Público y Privado, así como un diplomado en Sistema Penal Acusatorio, un diplomado en técnicas temas selectos, perdón, de ejecución de sanciones. El primero estudiado en Jalapa, Veracruz, los otros dos en Puebla Capital. También cuento con una especialización impartida por el Instituto de Formación Profesional de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz sobre mecanismos alternos de solución de controversias y juicios orales. Cuento con un seminario impartido por el Instituto Factor de Colima acerca del enfoque práctico del sistema penal acusatorio. Fui servidor público en el estado de Veracruz de 2011 a 2017, oficial secretario del Ministerio Público, encargado del despacho, departamento de Pizago, así como fiscal en Jalacingo y en Perote, estado de Veracruz. He sido docente académico desde el año 2007 en diferentes instituciones universitarias de mi estado natal, Veracruz, así como aquí en el estado de Puebla. Actualmente soy litigante, tengo la oportunidad de participar como conferenciante con diferentes instituciones y también soy docente universitario en la modalidad clínica.
Reitero la frase, nadie cree que los abogados somos santos, pero todos esperan milagros de nosotros. ¿Por qué? La figura del abogado está bastante desprestigiada, es una figura que por un lado es necesaria, pero por otro lado implica una desconfianza en general. Al grado que se asevera, y en ocasiones no sin razón, lo siguiente: la abogacía puede ser la más noble o la más ruin de las profesiones. Y eso pues va a depender del enfoque de quien contrate los servicios de uno. Para las víctimas, si resultan triunfantes en un juicio, pues el abogado va a tener ese cariz de nobleza. Pero para el vencido en juicio, pues se puede decir que el abogado es ruin, es tramposo. ¿Por qué? Porque le está resultando pernicioso. Me permito usar imágenes en suscrito por aquello de las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, y pues para evitar cualquier pues, señalamiento por plagio. Hay otra expresión que quiero comentar aquí acerca de esta temática, y consiste en lo siguiente: la actuación de los abogados se encuentra regida bajo la férula del criterio de la constelación de las leyes aplicadas. La imagen es bastante ilustrativa desde mi despacho, y pues se refiere a diferentes legislaciones desde la Constitución hasta, por ejemplo, el Código de la Ética, pasando, por ejemplo, por doctrina, naturaleza jurídica, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que los abogados no podemos hacer lo que nos plazca. Debemos de circunscribir nuestra actuación a lo que nos indica la ley. Y no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales, los códigos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el propio decálogo del abogado que en su momento pues enunciara Eduardo J. Couture. ¿Cuáles son los fundamentos legales a nivel nacional para la actuación de los abogados? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos principalmente dos artículos. Ellos son el 20, apartado B, fracción segunda, así como el 20, apartado B, fracción sexta. Repito, de nuestra ley fundamental, también llamada Carta de Querétaro, también conocida como Código Político. No solo la idea de hacer referencia a nuestra Constitución como la Carta Magna, porque pues ese documento, histórica y constitucionalmente hablando, pues lo constituye aquella concesión legal que realizó el rey Juan Sin Tierra en 1215 en el prado de Runnymede, allá en Inglaterra, a los varones ingleses que habían formulado una serie de reclamaciones, como por ejemplo el llamado juicio de los pares. En lo que tiene que ver con el Código Nacional de Procedimientos Penales, mencionamos la siguiente lista de cuáles son los artículos que hacen referencia al defensor. Artículo 105, fracción cuarta, que indica que el defensor es parte en el proceso. También el 115, la designación, cómo se va a otorgar la intervención a un abogado en el proceso, en la investigación. La acreditación, obviamente, es a través de la cédula profesional emitida por la autoridad educativa correspondiente, por la institución, y tenemos que precisar que ya no existe la figura de persona de confianza en el actual sistema de justicia penal de nuestro país. Esto para efectos de garantizar pues una defensa adecuada en los procesos penales. En el artículo 117 viene una lista de obligaciones a las que se encuentra constreñido un defensor. El artículo 118 se refiere al nombramiento posterior de un defensor. El artículo 119 a la inadmisibilidad, quienes no pueden ser admitidos como abogados en un proceso, en un asunto penal, así como el apartamiento. El artículo 120, que nos interesa mucho en esta conferencia, se refiere a la renuncia y abandono.
El artículo 121, a la garantía de la defensa técnica, cosa que tienen derecho los investigados, los procesados. El artículo 122 alude al nombramiento del defensor público. Tan es así que existe un instituto propio para la formación, la capacitación de esta figura, el defensor público, que en nuestro país pues es remunerado por el Estado. El artículo 123 se refiere al número de defensores. El artículo 124 tiene que ver con un defensor común. El artículo 125 con la entrevista respecto a los detenidos. El artículo 126, entrevista con otras personas. Pero hagamos hincapié en los artículos que precisan esta temática. El 20, apartado B, fracción segunda de nuestra Constitución, se enfoca la confesión sin la asistencia de un defensor. ¿Qué quiere decir esto? Que pues dicha confesión no será válida. En mi opinión, este artículo necesita un ajuste porque en el catálogo de pruebas que menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales ya no se consagra la confesión. Vaya, ni siquiera la prueba circunstancial ni la prueba indiciaria, a diferencia del sistema inquisitivo. Podría considerarse incluso esta parte de tal texto constitucional como un anacronismo. La única figura en la que, hasta donde yo tengo conocimiento y experiencia, en que se puede hablar propiamente de una confesión, pues es el procedimiento abreviado, en el cual se necesita que la persona que acepta someterse a tal procedimiento, pues acepte la culpa, la responsabilidad que se le atribuye. Y en el artículo 20, apartado B, fracción sexta, se consagra el acceso a los registros de investigación al que tiene derecho el imputado, pero también el defensor. ¿Por qué? Porque el defensor es el que va a preparar la estrategia de defensa en base a la legalidad, en base a su experticia, a sus conocimientos, etc. Comentamos ahora cuáles son los fundamentos legales internacionales más importantes en relación a la intervención del abogado en los procesos penales. Del llamado Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, garantías judiciales. El punto 2 nos indica: toda persona inculpada de delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas. Inciso D, ser asistido por un defensor de su elección, o en su defecto, como lo indica el inciso E, derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna. A mí me llamó la atención esta parte del Pacto de San José de Costa Rica, porque al menos en México sabemos que los defensores públicos pues reciben un pago por parte del Estado. Existen países, me parece que Chile es uno de ellos, que tienen un plan de participación de algunos despachos que son contratados por el Estado, pero también he leído en una ocasión que existe un país en Sudamérica en el que se precisa que los despachos, principalmente los de mayor renombre, tienen una especie de convenio de colaboración con el Estado para que sean contratados sus servicios, pero sin costo. Y ahí es en donde entra este contexto de que exista un defensor que no es remunerado según la legislación interna, pero sí asista a un inculpado. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tenemos en el artículo 14, el punto 3, durante el proceso, toda persona acusada de delito tendrá derecho a las siguientes garantías mínimas: a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección. Esto nos lleva a analizar, a ponderar la existencia de la llamada figura de la autodefensa. El año pasado tuve la oportunidad de impartir precisamente una conferencia en Puebla Capital, así como en Teciutlán, Puebla, acerca de esta figura legal
la autodefensa en materia penal y sus impugnas. Puede ser el caso de que exista algún procesado que pues, no desee la defensa por parte de un abogado. ¿Por qué? Porque él mismo es abogado, porque él mismo es experto, porque a lo mejor tiene los conocimientos y ahí es en donde entra una problemática, ¿cómo se podría plantear? Una disyuntiva, que si es obligatorio o no que un procesado tenga un defensor cuando puede defenderse por sí mismo. Aquí tenemos una imagen sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta otra se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reitero, los fundamentos legales internacionales los encontramos en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otra frase que nos guía en esta tarde: los abogados tenemos derecho a una vida libre. Varios me han criticado a mí cuando hago mención de esto, por ejemplo, en mi muro de Facebook o con los clientes. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque desafortunadamente no es solo un caso particular. La gente a veces piensa que los abogados vivimos del aire, que tenemos la obligación de ayudarnos, porque eso es lo que muchos me han dicho, o algunos colegas me han comentado, sin recibir la remuneración correspondiente. Permítanme recordarles que tenemos el derecho fundamental consagrado en la Constitución de vivir dignamente en base a nuestro trabajo. Es un servicio, sí, pero es un servicio profesional que por lo tanto debe tener el pago correspondiente. No solamente el llamado pago justo o la retribución, sino que esta debe de permitirnos vivir pues despreocupadamente. Y aquí hay una frase que tomo del decálogo del abogado y pues la concibió Eduardo J. Turco. Sé leal con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno. Más adelante vamos a desarrollar de manera más amplia el contexto de esta expresión. El título de la conferencia es algo pues largo, es algo que podría ser llamativo. Y la primera pregunta, ¿qué es una disrupción? Pues se refiere a interrupciones súbitas, en tanto que la otra palabra, la de paradigmas, pues se refiere a los ejemplos. ¿En qué casos los abogados pueden interrumpir, pueden tener disrupciones en su participación dentro de un proceso? Casos que pueden ser justificados o injustificados, pero también cuáles son los ejemplos inherentes a este caso. Quiero hacer hincapié, quiero recalcar en que tampoco estoy de acuerdo en esa expresión que es muy sonada en los juzgados y la encontramos en la legislación aplicable, de que los abogados somos técnicos. Quizá esté equivocado, pero es mi opinión. No somos técnicos. Somos profesionales del derecho, por la simple razón de que cursamos una licenciatura, de que cursamos especializaciones, nos profesionalizamos constantemente, cursamos posgrados, y esto implica un estudio constante. No denigro de ninguna manera, ni discrimino tampoco a los que sí tienen estudios técnicos, pero yo disiento en ese sentido de que se asevere de que nosotros somos técnicos. En mi opinión, somos profesionales y como tales se nos debe tratar por todos, por los jueces, por los agentes del Ministerio Público, por los clientes. ¿Por qué? Porque independientemente de la mala fama que existe en contra de los abogados, pues no todos somos iguales. Es mentira eso de que todos estamos cortados por la misma tijera. ¿En qué caso se puede pues indicar que la lealtad que tenemos hacia el cliente deja de surtir efectos? Pues cuando no quieren pagar, cuando de ninguna manera quieren colaborar
ni los propios interesados con la información correspondiente, con proporcionar documentos, señalar testigos, participar en los actos de investigación y pues los familiares, que son los que generalmente aportan los gastos, aportan también esa información necesaria, tampoco quieren colaborar. De allí que invoque nuevamente esta expresión de que por lo general se esperan milagros de nosotros. Y esto nos lleva a hacer referencia a otro punto bastante espinoso e incómodo, el que pues se pretende una justicia pero en base a actos de corrupción. Hay algunos clientes que a veces pretenden que uno soborne a las autoridades para ganar los asuntos y yo les digo, discúlpenme, pero pues vinieron con la persona equivocada. Esto es un cohecho, yo no me voy a exponer a estar pues incurriendo en ese tipo de prácticas desleales. Si hay algunos colegas que lo hacen, pues es su caso, es bajo su más estricta responsabilidad, pero en mi caso no es así. Por eso se les da una asesoría bastante detallada, por eso se les muestra qué es lo que indican las leyes y por eso se les manifiesta que todo puede pasar. Yo jamás le digo a mi cliente, vamos a ganar en eso. Siempre les digo, puede pasar de todo. Hay riesgos. En cualquier momento puede haber algún imprevisto, en cualquier momento, inclusive, por ejemplo, en las audiencias de juicio, puede ser que un testigo se retracte, puede ser que pues, alguien de las partes fallezca, alguien se enferme, etcétera, etcétera. Otra pregunta importante aquí es, ¿hasta dónde debe llegar el deber de lealtad del abogado defensor para su cliente? Otro caso de disrupción de sus paradigmas en el contexto que estamos nosotros mencionando. Y esto desde luego va íntimamente relacionado con lo que indica el decálogo del abogado. ¿Cuál es esa perspectiva? ¿Hasta dónde debe llegar ese deber de lealtad? Muchos podrían decir, no, pues para eso hay un contrato de prestación de servicios y ahí se especifican los detalles. Pero vaya, no todos los clientes cumplen, como tampoco todos los abogados cumplen, desde luego. Un contrato, en mi opinión, no es garantía de cumplimiento. Aunque se pueda demandar su cumplimiento, eso no es, en mi opinión, ninguna garantía de que el cliente cumpla su parte o de que el propio abogado cumpla con su parte. Lo que también es una práctica bastante común, simplemente cobrar por llevar un asunto y no promover ningún acto de investigación, no proponer salidas alternas para la solución del conflicto, ni mucho menos llevar a cabo una defensa técnica y adecuada. En ese orden de ideas tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el eje rector de este contexto, de todo lo que es el proceso penal. Y encontramos en el artículo 57 del mencionado Código Nacional de Procedimientos Penales un caso más de las disrupciones y sus paradigmas en materia de defensa penal. El defensor no podrá renunciar a su cargo conferido ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Por otro lado, si el defensor no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado designe de inmediato otro defensor. Yo no estoy de acuerdo con lo que indica este párrafo porque hace referencia a que el defensor no puede renunciar al cargo que le ha sido conferido durante las audiencias ni una vez notificado. Entiendo que en la audiencia uno no puede renunciar por lo que ustedes gusten, es decir, acto jurídico, por el deber de lealtad, el principio de mediación, pero ¿qué pasa si a uno le notifican una audiencia y el cliente ya no quiere pagar o el cliente ya buscó otro abogado, incluso revocaron personalidad? Pues entonces, aquí ya no procede la obligatoriedad de uno como profesionista para continuar con el asunto. Y por otro lado, puede suceder que el defensor no comparezca a la audiencia. Aquí
se advierte que no se precisa que sea de manera justificada. Falta ese adjetivo en este párrafo. Pero también se indica aquí que se ausente sin causa justificada, lo que va a traer aparejado que se considere abandonada la defensa. A mí me parece razonable este paradigma y que se le reemplace con el defensor público. Obviamente el defensor público, aun cuando inmediatamente sea llamado a la audiencia, pues puede solicitar, si es un caso con detenido, un tiempo prudente para imponerse la carpeta de investigación. Si es una audiencia que se está ventilando sin detenido, pues puede solicitar 10 días para la defensa actual. En el caso de la renuncia y abandono que indica el artículo 120 del Código Nacional de Procedimientos Penales, hallamos este texto. Cuando el defensor renuncia o abandone la defensa, o el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional le harán saber al imputado que tiene derecho a designar a otro defensor. Y en tanto eso no suceda, se le designará un defensor público. Aquí hay un ejemplo de parte de una promoción en la que el de la voz pues puso en práctica esto. Obviamente no mencionó los nombres de los procesados y pues invocando diversos fundamentos legales nacionales e internacionales, me dirigí por medio de este curso con el juez de conocimiento manifestándole que renunció al cargo de defensor privado que me fue conferido, ya que si bien es cierto, por una parte, el artículo 57, párrafo tercero, indica que no se puede renunciar al cargo conferido, también lo es que el párrafo cuarto de dicho artículo se refiere a la ausencia sin causa justificada. Aquí los familiares de los procesados, eran dos, solicitaron la devolución de la carpeta. Obviamente no sería así, porque no es así el trámite, como tiene que requerir la fiscalía o su efecto juzgado, y también manifestaron que no tenían los recursos económicos para costear mis servicios. Yo ya sabía que habían buscado a otro abogado, pero pues de todos modos renuncié a la defensa. Este es un caso que para mí ejemplifica un paradigma más de las disrupciones de los abogados defensores en materia. Veamos ahora un caso de cómo se relaciona esto con el contenido de un código penal. En mi caso, el estado en el que resido es Puebla. Aquí está una imagen de la legislación penal de la entidad federativa poblana. Nos indica el artículo 234, fracción séptima de tal código sustantivo, lo siguiente. Que incurren los abogados, patronos, defensores y litigantes por la comisión sin causa justificada de los siguientes casos. Concretarse el defensor de un imputado o sentenciado a aceptar su cargo sin efectuar una defensa técnica y adecuada. Pareciera que algunos colegas desconocen el contenido de este artículo, que tiene uno muy parecido en el estado de Veracruz, y lo comento por mi propia experiencia. Hay algunas personas que se me han acercado de diferentes partes del estado de Puebla porque me refieren que han pagado ya honorarios a abogados en ciertos procesos y que no han hecho nada. Llegan a la audiencia intermedia sin ofrecer medio de prueba alguno, sin haber realizado una investigación por su parte, sin haber aportado o propuesto, actos de investigación, pero el tiempo que transcurre, que es muy valioso, pues se pierde. Y entonces hay un problema allí porque ante el cúmulo de los datos de prueba que la Fiscalía ha logrado reunir, pues se tiene una balanza en contra de los clientes, y aquí pues por experiencia, por técnica de litigación que procede, pues el procedimiento abreviado, que va a implicar a su vez vueltas, tiempo, costos, esfuerzo, que se pudieron en un momento dado pues evitar si se hubiese desarrollado una defensa adecuada. Esto nos responde la cuestión
de qué manera se concatenan los artículos 57, párrafos segundo y tercero, así como 120 del Código Adjetivo Procesal aplicable con responsabilidad de abogados, defensores y litigantes, por ejemplo, en el estado de Puebla. Sé que esto podría incomodar a algunos colegas, y por eso tampoco estoy mencionando nombres, ni precisos lugares, ni números de expediente. Es un mero comentario sin ánimo de, pues, soliviantar ninguna voluntad. Me llama la atención que en un código de ética de un colegio de abogados a nivel nacional en nuestro país se precise esto. El artículo 17 indica, en caso de renuncia, separación o terminación de la relación con el cliente, el abogado debe, 17.1, proteger los intereses de su cliente al momento de la renuncia y por el plazo que se considere razonable según las circunstancias. 17.2, cooperar con el abogado que lo sustituya y proporcionarle la información necesaria para la razonable protección de los intereses del cliente. Esto, reitero, está mencionado en un código de ética que pues no por ello necesariamente tenga un carácter de obligatoriedad. Pero sí quiero recalcar que la actuación de los abogados debe estar estrictamente apegada al derecho. Nosotros no podemos decir, es que no sabía. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Este apartado se relaciona estrechamente con aquel deber de lealtad que mencionaba momentos antes, que nos indica el decálogo del abogado. Y precisamente tiene también como consecuencia, pues, una separación entre el cliente y el defensor, porque entra en la defensa otro ámbito. De modo que tenemos este contexto bajo la premisa, nadie cree que los abogados somos santos, pero todos esperan milagro de nosotros. ¿Por qué lo repito? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque desafortunadamente a veces se nos deja a nosotros la totalidad de la responsabilidad en un asunto, principalmente el asunto relevante, sin que se quiera colaborar de ninguna manera, sin que se quiera aportar la información que necesitamos. A los clientes, por lo general yo les digo, por favor, manifiéstenme la verdad de qué, o sea, qué es lo que hicieron, lo hicieron ustedes, no lo hicieron, pero díganme la verdad, porque en base a eso se va a establecer una estrategia. Si ustedes me mienten y resulta que la fiscalía logra demostrar su teoría del caso, entonces la defensa se estará enfocando de una manera equivocada porque ustedes por pena, por desconfianza o porque creyeron que jamás se les iba a descubrir la mentira, pues ocultaron la verdad. Y eso tiene desde luego consecuencias que pues nadie quiere. Y principalmente pasa con los que están pues padeciendo la prisión preventiva oficiosa y que esperan salir y aceptan que algunos abogados les vendan ilusiones y les digan, mira, con tal cantidad yo compro las utilidades y te saco, cuando saben que no es así. Cuando saben perfectamente que no se puede en un momento dado, pues andar litigando de esa manera, andar engañando a la gente, porque pues la ley es muy clara en ese tema. Nos marca las pautas de qué es lo que se puede hacer, de qué es lo que no se puede hacer, y desde luego una conducta contraria al derecho pues va a implicar consecuencias, va a implicar resultados y a veces perniciosos. En este caso, las deducciones, entonces, en las que procede la participación de los abogados, se van a enfocar aquellas circunstancias por las que deciden renunciar a una defensa por falta de pago de honorarios, a lo mejor por notoria incapacidad profesional para ello, por desconocimiento de la ley, puede ser por alguna enfermedad,
puede ser porque pues, sean relevados del cargo por por los clientes, por los familiares, lo cual es muy común y pues, no se tiene por lo general la atención de decirle a uno, ¿sabe qué, licenciado? Ya no voy a requerir de sus servicios, cuánto se le debe, porque pues ya busqué otro abogado y él es el que ahora va a llevar el asunto de mi familiar o mi asunto en la caso. Ya ha pasado que acude uno a los juzgados y pues ahí le dicen, ¿sabe qué, licenciado? Ya fue usted revocado. No lo hemos notificado por X o Y, pero pues hay que estar presente, le hago saber. Y por favor devuélvanos el disco que contiene los audios y videos de la audiencia que se le entregó en fecha. Entonces son partes, o más bien casos que están sucediendo y que a veces entorpecen el trámite y no se logra la justicia pronta y expedita. Se dice, no sin razón, a veces a manera de desordenada, que un asunto en el que intervienen varios abogados es como un poste de energía eléctrica que tiene muchísimos cables conectados. Obviamente cada quien va a tener su estrategia, cada quien va a buscar la forma de llevar el asunto, pero pues no siempre hay una consonancia en ese tenor para poder establecer la defensa adecuada a que tienen derecho pues los procesados. De mi parte, esto es lo medular de esta charla. Escucho si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, para que a través del equipo de la revista Lex Informa, pues se pueda compartir esas inquietudes que ustedes tienen. Muchas gracias. Bueno, de momento veo que no hubo preguntas ni comentarios, solamente saludos. Muchas gracias a los que están enviando sus saludos desde Tabasco, desde Puebla. Gracias a Daniel Mendoza Hernández, también al licenciado Juan Aguilar, Quitita López. Hay una pregunta, según veo. Dice Esteban del Barno, ¿qué hacer con el defensor público del fuero común? Porque todos piden dinero a sabiendas que tienen un sueldo. Una pregunta interesante, una fibra sensible. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues, ponerlo en conocimiento de su superior. Sí, también he tenido conocimiento de de casos, perdón, en los que se piden desde 12,000 hasta 500,000 pesos. Pero pues allí quien debe de proceder es la persona a la cual se le está pidiendo dinero, sobre todo si el pretexto es pues, dárselo a un juez, dárselo a un agente del Ministerio Público. Como bien plantea Esteban del Barno, pues las autoridades tienen sus propios sueldos, los jueces, los agentes del Ministerio Público, los defensores públicos. Los que no tenemos un sueldo pagado por el Estado somos los abogados particulares, los defensores que para eso nos alquilamos, como se dice comúnmente. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Recuerden que para que la corrupción opere se necesita de dos, no solamente del que pide y ofrece, sino también del que recibe. Por eso, al principio de la ponencia, hacía alusión a que pues, se espera justicia, pero a veces incurriendo en trampas. Y muchas veces se descuida el aspecto legal, se descuida que ciertas conductas son contrarias al derecho y los abogados no estamos exentos de ellas. También he sabido de algunos colegas que
piden dinero de esa manera para litigar, los graban, luego los exhiben. Entonces, pues, con mucha menos razón el de la voz se presta a ese tipo de cosas, ¿no? Mis honorarios son mis honorarios, los viáticos son otra cosa, y pues los gastos que implique el proceso, o sea, son aparte. Pero que yo diga, sí, acepto ir a decirle a tal juez que le demos tal cantidad, no. No, si en un momento dado, con todo el respeto del municipio público, pues no están satisfechos con su sueldo, pues, que renuncien, que se dediquen a litigar, y o no, algún negocio que les reditúe más, tomando en cuenta que pues no cualquiera tiene esos puestos y que pues implican un sueldo seguro y una serie de prestaciones. Al parecer ya no hay otro comentario o alguna pregunta, ni más saludos. Quedo atento a sus indicaciones. Bien, de esta manera entonces cerramos la presente plática que se transmite bajo el patrocinio de la revista Lex Informa. Agradezco nuevamente al licenciado René Castellán Joaquín por la invitación, agradezco el espacio, así como a las personas que nos estuvieron acompañando durante el evento, y a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias, que tengan todos excelente.